La última gran guerra. Guerras han existido, infinidad de ellas desde el inicio de los tiempos, unas más sangrientas, otras más recordadas, algunas justificadas, otras por las razones más estúpidas. De hecho han existido tantas guerras, que la gran mayoría han pasado desapercibidas, a través de los años, de las décadas, de los siglos, e incluso de los milenios. La guerra ha sido descrita por aquellos que la han vivido como el infierno en la tierra, el saber que hay que matar a otro, solo por la hipocresía y caprichos de los más altos mandos gubernamentales de cada nación. La gravedad de cada una de ellas se podría medir en tres bandos diferentes, los cuales van aumentando la intensidad conforme crece el número de ellos. En el tercer bando están las guerras que jamás tuvieron un golpe importante en la historia, ni nacional, y mucho menos mundial. Tantas han sido este tipo de guerras, que el 90% de ellas han pasado desapercibidas por la historia, solo recordadas, por textos antiguos que relatan los sucesos que se vivieron en ellas, relatos, que por siempre quedarán grabados en la historia, pero que aún así muy poco se sabrá de dichos conflictos. En el segundo bando están aquellas que no han tenido un impacto mundial, como para ser recordadas como las que sí lo hicieron, pero que aún así son recordadas por su brutalidad, y en su mayoría por los crímenes que fueron cometidos en ellas. Aunque no lo creas, en la guerra también hay reglas, y romperlas supondría una mención a lo que llamamos en la actualidad, crímenes de guerra. Estas guerras son recordadas principalmente por ser guerras a gran escala, y solo en una región específica. Hablamos de las guerras civiles. Guerras que han sido recordadas por mucha gente, como te lo dije antes, las brutalidades que se viven en ellas son las que las vuelven tan famosas. Corea, Vietnam, España, Estados Unidos, más, y más guerras civiles que me tardaría años y años en relatar. El primer bando se trata de conflictos bélicos a una gran escala, los cuales serán recordados, hasta el final de la historia. La Primera y Segunda Guerra Mundial son dos claros ejemplos de lo que hablo. Ambas han tenido un impacto contundente en la historia, ellas pusieron un punto y aparte en el largo libro de la vida, y se tratan para nada más ni nada menos de esos puntos que jamás pasarán desapercibidos, siempre serán recordados como el desarrollo más interesante del cuento, aquella parte de la película que repetirías una y otra vez para descubrir aquellas escenas tan interesantes, que solo son mostradas por un segundo. Durante muchos años la humanidad se ha visto envuelta en estos conflictos, los cuales han dado como resultados años y años de oscuridad, crueldad, y muerte. La hipocresía del ser humano, es el factor que muchas veces ha afectado a todo el mundo, pues por un solo individuo, millones de personas deben morir para librarlas. En la historia de la humanidad, ha habido personajes que han dejado historia por la crueldad que ejercían sobre sus enemigos extranjeros, y en caso de guerras civiles, su propia gente. Hitler, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, y más villanos que dejaron huellas en la historia por haber utilizado la guerra, como un instrumento de tortura y crueldad. Pero ¿sabes cuál fue la única y más grande similitud entre ellos? La muerte de millones de personas bajo su mandato, influenciando sus propias políticas hacia sus pueblos, generando odio y rencor a todo aquel que no siguiera sus pensamientos, y no es difícil darse cuenta de ellos. Hitler y el nazismo, Stalin y el comunismo stalinista, Mao Zedong y el brutal comunismo que ejerció en China cobrándose la vida de 45 millones de personas, quedándose hasta ahora como el genocida más grande de la historia. Todo tiene su lado opuesto, y la guerra no es una excepción. Aunque en ellas se han visto los horrores más inimaginables del mundo, también se han visto avances tecnológicos impresionantes.
Durante estas guerras, la inteligencia del ser humano y su gran talento para crear armas, y todo tipo de males han hecho que la Tierra haya sido vista en su máximo esplendor. No hay muchos datos históricos sobre lo que pasó antes de la llamada Última Gran Guerra. La humanidad se vio hundida en un conflicto que involucró a todos y cada uno de los países que conforman el planeta Tierra. Hay datos que confirman que esta guerra sobrepasó a cualquier otra que se haya desarrollado en el pasado. Se estima que por lo menos 2.7 mil millones de personas murieron producto de ella. La Gran Guerra dejó un punto y aparte en el largo libro de la historia. Los datos que nosotros conocemos de ella son limitados, y aún así, nuestros gobiernos nos tienen prohibido hablar de ellos. Se estima que el 95% de la información recolectada es confidencial e ilegal. Todos aquellos que han hecho el intento de tan siquiera imaginar sobre lo que trata esta información, han sido asesinados. Nos permitimos crear teorías, que nos compartimos entre nosotros, de qué fue lo que pasó durante antes y después de la guerra. Las teorías más probables que nosotros mismos aceptábamos trataban de la caída de la economía mundial, el colapso del dólar, el euro, la libra, el yen, rublos, dinares, todas y cada una de las monedas, que representaban las economías más sólidas y grandes del mundo. Cada nación combatió para que su moneda quedase como la nueva base de la economía. Desgraciadamente, lo único que fue conseguido fue la caída de estas naciones, llevando a todas y cada una de las naciones a una crisis que ni volviendo a retomar la economía pasada, seríamos capaces de superar. Otros más dicen que fue por los recursos naturales de cada país. Las naciones más poderosas encabezaron ataques hacia aquellos países que tenían las riquezas más grandes del mundo, y no hablo de dinero, hablo de sus recursos naturales, que tenían esas tierras. El petróleo, el oro, la plata, el uranio, el plutonio, el opio, y todos aquellos recursos que se han vuelto de suma importancia para la humanidad, pero que cada país quería para satisfacer a su población. Hay cientos y cientos de teorías que me tardaría años en escribir, sin embargo son eso mismo, teorías. La información real y todos y cada uno de los sucesos que provocaron esta guerra están en manos de los gobiernos más poderosos del mundo, y hacer el intento de conseguirlos es castigado con la muerte. A pesar de que en las escuelas, hemos dejado de recibir clases de historia, muchos valientes, han roto las reglas y han hallado todo tipo de información, que nos han revelado al resto de seres humanos a lo largo y ancho del planeta, pero mucha de esta información, fue interceptada por los gobiernos, y solo una poca pudo llegar a nuestros conocimientos, y aunque me gustaría decirles más cosas, siento decepcionarlos, pues esa poca información filtrada solo llegó a un número de personas muchísimo más bajo de lo que te puedas imaginar, y aún menos información pudo ser revelada, debido a que los gobiernos actuaron rápidamente contra esas pocas personas que dispusieron solo de algunas horas, e incluso minutos, para poder revelar información al mundo. Por lo tanto, hasta la fecha solo se conoce que esta gran guerra estalló hace 55 años, las naciones colapsaron y que se cobró la vida de aproximadamente un tercio de la población mundial. Tratando de recurrir a aquellos que por la edad, deben recordar qué fue lo que pasó exactamente, logré recolectar información apenas útil para mí. Los ancianos dicen que la última gran guerra, estalló cuando todas las naciones se unieron para destruir a una sola, todo el mundo contra una sola nación, pero lo que jamás imaginaron, fue que esa nación tenía armas más poderosas de lo que se imaginaban. La demás gente que consulte para seguir con mi investigación, siempre me terminaba dando esta misma información, pero a pesar de ello, jamás me di por vencido.
Sabiendo cuáles serían las consecuencias si algún agente gubernamental o político se daba cuenta de lo que yo estaba haciendo, decidí investigar lo más profundo posible, para saber qué había pasado con la Tierra hace 55 años. Cada día de investigación leía y leía una y otra vez la misma información que yo ya conocía. Fue hasta una noche en la que me encontraba caminando mientras despejaba mi mente y me liberaba del estrés, que me topé con una rata, la cual intentaba desesperadamente entrar debajo de un contenedor de basura muy oxidado. Usando mi cuerpo, traté de recorrer el contenedor para que la rata pudiese entrar, y cuando creí que ya lo había movido lo suficientemente, me di cuenta que la rata entró a una tubería que estaba debajo del contenedor, pero a pesar de ello, el agujero no emanaba un olor asqueroso, mejor dicho, no emanaba ningún olor, era como si fuese una especie de entrada. Una vez más traté de mover el contenedor lo suficiente como para que aquel agujero quedase descubierto por completo. Cuando lo logré saqué mi lámpara de bolsillo que siempre cargo para momentos como este, y apunté hacia el interior del agujero, a unos escasos 50 centímetros de profundidad, había unas escaleras de metal soldadas en la pared. Tomé una piedra que estaba cerca de mí y la arrojé por el agujero para saber a cuánta distancia se encontraba el suelo, pero solo escuché un ruido muy diminuto, casi imperceptible para un humano, pero dado que en ese momento no había nada de ruido en la calle, pude escuchar. Calculé que el suelo se encontraba a unos 30 metros de distancia, y aunque en un principio creí que se trataba de tan solo un drenaje, algo en mí me convenció de bajar por aquellas escaleras. Cuando bajé, apunté con mi lámpara para todos lados buscando una puerta o un camino que me llevase a algún lugar. Atrás de mí encontré una puerta de metal demasiado gruesa, media aproximadamente 2.5 metros de altura, y por alguna extraña razón o por casualidad del destino, esta estaba emparejada. Abrí la puerta cuidadosamente de no hacer ruido y cuando estuvo lo suficientemente abierta para que yo pudiera pasar, entré ahí. La habitación estaba iluminada por unas bombillas que colgaban del techo. Aquella habitación era amplia, calculo que en ella cabían unas 25 personas, también había cuartos, 5 en total, y rápidamente deduje que se trataba de un búnker. Comencé a recorrer cada uno de los cuartos, esperando no encontrarme con alguien, pero sorpresivamente no había nada. Los pasillos estaban vacíos, no había sillas, mesas, muebles o estantes. 4 de los cuartos solo tenían camas, pero cuando abrí el último cuarto me sorprendí por lo que había adentro de este. Había una cama donde fácilmente podrían dormir 4 personas, una silla con una mesa enfrente la cual estaba llena de papeles, y en la pared en la que se encontraba recargada la mesa había un mapa gigantesco del continente de Asia, el cual tenía una aguja del tamaño de una rama sobre una zona de China. Comencé a leer los papeles pero no pude entender nada pues todos ellos estaban escritos en códigos. Puse mi mano sobre la mesa y comencé a apreciar el mapa de Asia, deslicé mi mano sobre todos los papeles, y fue ahí cuando accidentalmente tiré un folder al suelo. Cuando me agaché para recogerlo, me di cuenta que tenía una hoja metida en él, tenía información la cual estaba escrita a tinta y lo mejor fue que la información estaba escrita sin códigos ni nada, la hoja era blanca y en el encabezado tenía escrito, estado de guerra. Comencé a leer la información que en ella redactaba. 1 de octubre del año 2030. La nación de las estrellas ha atacado, todos los países del mundo nos hemos unido para hacerle frente, pero ellos son demasiado fuertes, tienen armas que nosotros desconocemos y no sabemos cómo evitar. Su tecnología es infinitamente superior a la nuestra, cada día aniquilan ciudades enteras por todo el mundo.
No tengo idea de cuándo Berlín pueda ser una de ellas, solo sé que los días de esta ciudad y de todos sus habitantes están contados, así como el destino del país entero. Si en un futuro alguien encuentra este escrito y quiera saber qué es lo que ha pasado, les pido que vayan al lugar de China el cual está marcado con la aguja, en caso de no tener los recursos suficientes para emprender el viaje, debajo de la cama hay un baúl con 2 millones de euros para que el viaje pueda ser satisfactorio. Si tu deseo es saber qué es lo que pasó aquí, tómalos y ve hacia China, en el baúl está la información que necesitas para llegar al lugar indicado. Peter Kankimich. General de la 12ª División del Ejército Alemán. Berlín, 1 de octubre de 2030. Me quedé sorprendido por este descubrimiento que acababa de hacer. Rápidamente fui a la cama, esperando que aún estuviese ahí el baúl con el dinero, y en efecto, aún estaba ahí. Cuando lo abrí vi los billetes los cuales estaban en fajos de 500 euros, y sobre todo el dinero había otro folder con una nota de papel, y una fotografía de una cueva. La nota decía que el lugar a donde debía ir para saber información era en China, más específicamente en el Tíbet, entre las montañas. Yo debía buscar la cueva que me era mostrada en la fotografía. Rápidamente introduje de nuevo el folder al baúl, lo cerré y me fui del búnker directo a mi hogar. Ahí pensé y pensé que era lo correcto hacer, tras largas horas de duda decidí que, en efecto, era necesario ir a China. Los 2 millones de euros eran justos para ir y volver de China, e incluso podría sobrarme dinero para contratar a alguien que me guiara por esa zona. Tras un par de meses y a través de algunas influencias, pude contactar a alguien en China, que pudiese guiarme a través de mi paso por la zona tibetana, me recibiría en el aeropuerto de Chengdu, y de ahí tomaríamos un transporte que nos llevara hasta el Tíbet, aunque claro que esto me traería costos extras, pero tras haber trabajado constantemente tenía el suficiente dinero, para no preocuparme por los gastos. 5 días después ya me encontraba en las carretas, que nos trasladaban a mi guía y a mí hasta el Tíbet. Mi guía y yo no conversamos mucho, ya que le había dicho que mi único interés en China era llegar hasta el lugar donde me señalaban, así que no era necesario que me contara sobre las zonas de su país. Cuando finalmente llegamos comenzamos a subir por las montañas, el ambiente era demasiado fuerte, y aunque estábamos en verano, en la montaña el frío que se sentía era igual al de un invierno. La distancia al subir cada vez más fue motivo para que mi guía pidiera regresarnos, sin embargo yo no accedí a esta petición, pero la intensidad del frío, y nuestra falta de oxígeno dada la distancia a la que estábamos, fue motivo suficiente para que mi guía decidiera abandonarme. No podía darme el lujo de perder la única ayuda que tenía para llegar hasta ese lugar, así que antes de que pudiese darse la vuelta para comenzar a descender la montaña, lo sujeté con fuerza, el hombre y yo comenzamos a forcejear, y en un accidente lo empujé, mi guía cayó y comenzó a golpearse una y otra vez hasta que su cuerpo salió despedido fuera del camino de bajada a la montaña, yéndose así al vacío. Bajé apresurada y cuidadosamente la montaña, pero para mi mala suerte autoridades del país se encontraban ahí y por supuesto, estaban con el cuerpo ya destrozado de mi guía. Mi nerviosismo me delató, y sin decir nada las autoridades me arrestaron, y me llevaron hasta una cárcel. Ahí tuve la oportunidad de decir qué fue lo que había pasado a las autoridades, les conté que mi guía había resbalado con las rocas de la montaña y que como yo estaba más arriba que él, no pude ayudarlo por lo cual cayó al vacío. Afortunadamente las autoridades me creyeron pues era normal que en esas montañas la gente muriera, pero aún así se les hizo raro que un guía que sabía y conocía los terrenos de la montaña hubiese muerto por un accidente, pero por suerte eso no pasó a mayores.
Tras algunos días de viaje me llevaron al consulado de mi país en Pekín y después de cierto tiempo regresé a Alemania. Cuando regresé solo quería gritar y odiar todo, había perdido la oportunidad de ir y saber qué era lo que había pasado hace 55 años, pero después de reflexionar me di cuenta que había sido la mejor opción, ya que de no haber bajado, las autoridades habrían tenido suficiente evidencia para pensar que yo fui el causante de la muerte del guía, y habría pasado al menos el resto de mi vida en una prisión de China. Aún tenía dinero para hacer otra incursión, pero quería que pasara un cierto tiempo para volver a ese país. Primero debía descansar un poco del viaje, y también me daría la oportunidad de investigar aún más sobre lo descrito en el búnker. Regresé para recoger las hojas que estaban escritas con códigos, y me dediqué a tratar de descifrarlos. Pasaron días y días sin que yo pudiese hacer algo, buscaba información, pero nada, parecía que la información codificada en ellos era cosa que solo un alto mando del ejército pudiese descifrar. Me terminé rindiendo. A veces recordaba el día en que tuve la oportunidad de saber qué fue lo que había pasado y me lamento de no haberla aprovechado. Pasaron más y más días sin que me animase a regresar a China, y el hecho de que cada que investigaba me encontraba siempre la misma información me estaban quitando el interés de saber más sobre la última gran guerra. Después de algunos meses decidí utilizar el dinero que me quedaba para viajar a Canadá. Después de haber pasado tanto tiempo trabajando, decidí que unas vacaciones en América me vendrían muy bien. Llegué a Canadá en unas cuantas horas. Rápidamente busqué un lugar donde podría alojarme. Me resultó algo difícil encontrar un sitio donde me sintiera cómodo, pero finalmente pude encontrar un pequeño hotel con vista al océano Atlántico. Era muy lindo ver el mar, tan azul y lejano, me provocaba mucha felicidad el poder contemplarlo. Una tarde me encontraba paseándome por los pasillos de aquel hotel, reconociendo el lugar y buscando cuartos que me provocaran algún interés. En la planta más baja me topé con una biblioteca. A pesar de ser muy grande, no contaba con los libros suficientes para llenar los libreros que abundaban en ese lugar. Algunos estaban vacíos, y otros apenas si tenían libros, los cuales estaban muy desgastados. Buscando entre ellos algún libro que pudiese interesarme me topé con uno muy peculiar. Estaba sin pasta y parecía que lo habían separado de muchas páginas. Cuando lo tomé para poder examinar su contenido, una hoja salió de él, y cayó al suelo. Me agaché para poder tomarla y cuando la leí me di cuenta que tenía escrito en inglés: 18 de mayo del 2030. La nación de las estrellas ha atacado. Todos los países del mundo nos hemos unido para hacerle frente, pero ellos son demasiado fuertes, tienen armas que nosotros desconocemos, y no sabemos cómo evitar. Su tecnología es infinitamente superior a la nuestra. Cada día aniquilan ciudades enteras por todo el mundo. Ottawa ha caído. No hay esperanza para ninguno de nosotros. Si morimos espero que todos lo hagamos, porque de lo contrario, quien sobreviva tendrá que pasar años y años de esclavitud a manos de esta nación. Michael Dorian Smith, historiador de Canadá. No lo podía creer. Una vez más el mismo mensaje oculto en un lugar que pasaría desapercibido por cualquier persona, y que por, no sé si llamarla fortuna o desgracia, yo había encontrado. Después de leer esta carta, la curiosidad de saber qué fue lo que había pasado en la Tierra me volvió a tomar por completo, y supe que tenía que regresar a China, pasar a lo que pasara. Después de que mi período de visitante en Canadá terminara, regresé a Alemania, y comencé a juntar dinero. Cada noche planeaba cómo llegar a esa cueva. El camino lo recordaba aún. Decidí que esta vez no iría con un guía, para que no afectase mi camino hasta ese lugar.
Tras algún tiempo recolectando dinero por fin pude regresar a China, volví a tomar los transportes que me llevarían al Tíbet y en cuestión de días ya me encontraba de nuevo escalando aquella montaña. Mi camino hacia arriba fue más complicado que la primera vez, y no recordaba que aquella montaña fuese tan alta, sin embargo continué subiendo. No sé con exactitud cuánto tiempo estuve subiendo aquella montaña, no sé si realmente eran horas, o minutos que parecían horas. El oxígeno aún me seguía llegando, pero el cansancio pudo más conmigo, y me senté en una especie de peñasco a descansar por un momento. La vista era espectacular, podía ver las montañas vecinas y su majestuosa altura, era sin dudas la vista de un rey. Cuando giré mi cabeza para ver cuánto camino me faltaba para llegar a la cima, me di cuenta que camino arriba había una cueva. Rápidamente saqué la fotografía que encontré en el búnker y la comparé con la que estaba viendo en ese momento. Era esa. No había duda, me paré rápidamente, y tras subir unos cuantos metros me encontraba en la entrada de la cueva. El silencio y la oscuridad reinaban dentro de ella. Con un poco de temor entré y comencé a caminar lentamente. Conforme más entraba en ella, la luz se iba perdiendo poco a poco hasta que para seguir avanzando fue necesario sacar mi lámpara. Caminando y mirando hacia adelante tropecé con algo. Cuando bajé la mirada y apunté con mi lámpara, me di cuenta que se trataba del esqueleto de un humano. Vestía con un uniforme militar, y por esa razón deduje que se trataba de un soldado. El uniforme estaba roto de algunas partes, como si lo hubiesen arañado. En su mano portaba un rifle de asalto y en el pantalón una pistola. Después de comprobar si las armas funcionaban, y estaban cargadas, las tomé para que en caso de haber una criatura en la cueva, yo pudiese defenderme. Coloqué mi lámpara en el rifle, y seguí avanzando. Poco a poco comencé a avanzar y a lo lejos vi una luz diminuta que conforme avanzaba se fue haciendo más grande. Cuando estuve lo suficientemente cerca para distinguir qué era, me di cuenta que se trataba de una especie de santuario, o capilla dentro de la cueva. Cuando entré en ella vi que en medio había un monje anciano, estaba sentado sobre sus piernas y tenía los ojos cerrados, estaba meditando. Me acerqué a él, y este abrió sus ojos, y me miró. Le dije que estaba ahí porque quería saber qué era lo que había pasado durante la última gran guerra. El hombre se puso de pie y se acercó a una mesa de piedra que estaba en un rincón de ese lugar. Comenzó a hablar en un idioma extraño, y debajo de la mesa sacó una caja negra, la cual puso sobre la misma mesa. El hombre se acercó a mí, me tomó de la mano y me llevó al rincón opuesto de la habitación. Me paró enfrente de unos dibujos que estaban en la pared, parecían dibujos hechos como en la prehistoria. Había dibujos de criaturas altas que peleaban contra los humanos, otros eran de cómo esas criaturas devoraban animales gigantes, como los elefantes, jirafas y entre otros. El monje se puso detrás de mí y me señaló un dibujo aún más grande que los demás. Era del universo, las estrellas y galaxias estaban dibujadas. Del dibujo más grande de una galaxia y de una estrella, dos líneas salían hacia otro dibujo que se encontraba debajo de este. Era de una de esas criaturas dibujadas en los primeros dibujos, y al lado de ella había una X, y seguidamente un signo de infinito. La nación de las estrellas, susurré y de reojo pude ver que el monje asintió. ¿Qué hay en esa caja? Le pregunté al hombre, pero antes de poder darme la vuelta para verlo, el monje me atacó. Salí chocando hasta la pared. Rápidamente empuñé el rifle y quise dispararle, pero de una patada tiró el rifle, el cual quedó lejos de mi alcance. Traté de golpear al monje pero sus movimientos eran demasiado rápidos, y me esquivaba, y bloqueaba cada golpe. El monje se lanzó hacia mí, y comenzó a golpearme en la cara. Lo estrellé con toda mi fuerza en la pared y este se bajó de mí.
no sin antes patearme la cara y tirarme al suelo con fuerza. Cuando fue hacia mí, me tomó de la cabeza y me puso de pie. Antes de que pudiera golpearme, sintió el cañón de la pistola en su frente. El hombre simplemente cerró los ojos, y después vi como la sangre manchaba la pared. El hombre cayó al suelo, me puse a buscar en su túnica algo que pudiese interesarme, y en su bolsillo izquierdo me topé con una llave. Tenía una apariencia igual al de las llaves antiguas. Supuse que era esa la llave para abrir la caja que antes había sacado. Me acerqué a la caja, metí la llave en la cerradura y la abrí. En su interior había fotografías a color. Cuando me puse a verlas, un miedo y temor recorrió todo mi cuerpo. En ellas había criaturas matando humanos con armas muy raras. En otras estaban esas mismas criaturas partiendo en dos a la gente. No importaba si eran hombres, mujeres, ancianos o niños, ellos mataban por igual. Había fotografías de ciudades enteras destruidas, y de millones y millones de personas muertas. Me dejé caer al suelo. Por fin había descubierto qué había pasado en la última gran guerra. Sabía la razón por la cual nuestros gobiernos nos habían prohibido conocer lo que había pasado durante esta guerra, por qué había desaparecido toda la información que había sido escrita. Habíamos tenido una guerra contra otra nación, una nación más poderosa que toda la humanidad junta. Habíamos estado en guerra. Y la humanidad fue esclavizada. La humanidad había sido derrotada.